Bueno, vamos entonces a iniciar. Ya saben que las saludo nuevamente por temas de grabación. Vamos entonces a empezar con esta grabación, esta enseñanza de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todas mis queridas hermanas. Qué gozo, qué gran privilegio nuevamente estar acá con todas ustedes después de este receso que tuvimos, en el que pues esperamos que todas se hayan podido desatrasar, escuchar las grabaciones que les faltaban o leer los capítulos que tenían pendiente. Retomamos y damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir avanzando con este material tan precioso de la esposa excelente, un material que por la gracia del Señor pues hemos recibido y nos ha traído mucha bendición. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 9 acerca del amor y la opción de la esposa, o el amor más bien como una opción o una determinación de la esposa. Y sabemos que toda mujer creyente, toda cristiana genuina, desea definitivamente amar a su esposo. Ese temor que tiene hacia el Señor produce en ella el deseo sincero y genuino de amar a su esposo, pero se enfrenta a varios desafíos, y es que la autora en este capítulo nos va a mostrar justamente eso, esos desafíos que enfrenta la mujer que teme a Dios y desea amar a su esposo, pero que se encuentra con impedimentos en el camino, con obstáculos que a veces le impiden llegar a ese amor que ella tanto desea. Y estos 4 impedimentos son una idea equivocada del amor cristiano. Una idea equivocada del amor cristiano. En segundo lugar es el egoísmo, otro impedimento que estorba nuestro amor por nuestros esposos. La amargura y el temor. Vamos a ver estos 4 puntos, estos 4 impedimentos en el desarrollo de esta clase. Y también la autora nos plantea una solución gloriosa, y es que la esposa debe vestirse de amor. Este tema entonces será expuesto por nuestro pastor Alirio Correa. Le damos la bienvenida a nuestro pastor, que nos complace mucho tenerlo acá con nosotras y seguimos aprendiendo de él cada día. Pastor, bienvenido. Gracias, mi hermana. Qué bendición nuevamente este espacio, retomar nuestras clases y exponernos a este capítulo que será bastante desafiante para todas las hermanas. Con toda seguridad van a estar muy confrontadas, pero al mismo tiempo muy alentadas por la gracia del Señor. Sí, amén. Eso esperamos que todas podamos seguir aprendiendo. Bueno, vamos a iniciar entonces con una pregunta muy importante para entender el título y el tema de este capítulo. Y es que si en la Biblia vemos que Dios nos manda a amar, ¿por qué entonces la autora dice que el amor es la opción de la esposa? ¿A qué se refiere esto, pastor? Cuéntenos. Esa es una muy buena pregunta, porque cuando nosotros vemos que el amor es la opción de la esposa, pareciera que ella tiene como varias alternativas, y una de ellas es amar, y puede que hayan otras que no sea justamente el amor. Pero debemos entender que la autora emplea la palabra opción más como una decisión voluntaria y un compromiso deliberado delante de Dios. No se trata de una opción entre varias alternativas, sino de una respuesta consciente frente al mandato bíblico de amar. Aquí la opción debe entenderse más como la elección, en el sentido de escoger amar. El amor es la elección que hace la esposa cristiana porque Dios la manda a hacerlo, y ella voluntaria y deliberadamente lo hace. Incluso cuando no siente, o cuando el esposo no lo merece, entendiendo que puede amar. ¿Por qué razón? Porque es capacitada por la gracia divina que obra en ella mediante la obra del Espíritu Santo, su palabra y los medios que Dios le concede a la creyente. Bueno, es importante esta aclaración, pastor, porque debemos entender que la opción o la elección de amar a nuestros esposos, pues no es, o muchas mujeres más bien piensan que lo pueden desechar, ¿cierto? Que pueden dejar de lado este amor por el esposo, o que en cualquier momento ellas pueden tener el derecho de abandonar este amor por estos esposos, o pensar que, bueno, ya no sienten nada por ellos, entonces está bien. Incluso creyentes han dicho, ya no amo a mi esposo,
Entonces, estas declaraciones pueden ser tan peligrosas y digamos, tan contrarias a la voluntad de Dios que debemos entender, pastor, qué es lo que nos enseña la Biblia acerca de esto. Explíquenos, por favor, entonces, cómo debemos entender nosotros este amor por el esposo. Así es, bueno, clarificando esa declaración de la esposa, yo no amo más, o ya no quiero amar más, o ya no quiero estar más con mi esposo. Hay que entender algo, mis queridas hermanas, y es que el matrimonio no es una invención humana, no obedece a la tradición de los hombres, tampoco obedece a la cultura, no es algo que hayan creado los apóstoles, no es algo que corresponde a la teología del apóstol Pablo. Realmente, mis amadas hermanas, el matrimonio es una institución divina, eso lo vemos desde Génesis, no es una agencia que brota de la misma humanidad y que sale del corazón del hombre. No, esto está en el corazón de Dios y es Dios quien instituye el matrimonio. Por lo tanto, quien manda en el matrimonio es Él, es Dios quien gobierna en el matrimonio, no los cónyuges, en el sentido de quien establece las normas, leyes, pautas para el matrimonio. Entonces, una esposa que decide no amar a su esposo, ¿qué está haciendo? Violando la soberanía de Dios sobre el matrimonio. Una esposa que dice, decido no amar, se está elevando a la posición de Dios, desafiando a Dios, y no solamente levantando el puño contra Dios, sino agitándolo y diciéndole, yo hago lo que quiera. Además, la Escritura no nos manda a sentir, sino a hacer. Entonces, por un lado, Dios es soberano, y siendo soberano en el matrimonio nos manda a hacer, no a sentir. La Biblia no nos dice o no nos manda a sentir tristeza bueno, la tristeza a causa del pecado es algo que viene con el arrepentimiento, pero no se nos ordena un sentimiento, es lo que quiero decir. Por lo tanto, el amor no es un sentimiento, el amor es una acción consciente y deliberada de lo que Dios nos declara en su palabra. Por eso Dios en su palabra nos dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, 36 al 40. El esposo, ¿quién es para la esposa? Es el prójimo más cercano. Por lo tanto, a quien ella más debe demostrar amor por el mandato de Dios es al mismo esposo. Jay Adams, hablando sobre este tema, dice, el amor comienza con un deseo de agradar a Dios. Amar a otra persona es el deseo de darle lo que necesita porque sabes que Dios quiere que así lo hagas. Así es, pastor, y bueno, esto definitivamente responde a preguntas comunes que pueden surgir, como qué hacer cuando en el matrimonio ya no hay amor, o qué pasa cuando todo esfuerzo parece inútil. Definitivamente una de las preguntas que pudieran surgir también es que ¿es el divorcio la única salida? Pues aquí la respuesta es bastante clara y es que el amor es una decisión renovada por la gracia de Dios. Me encanta esto, porque definitivamente el Señor hace todas las cosas nuevas y por su Espíritu podemos tener la capacitación, digamos, para amar. Y no es entonces una emoción pasajera, más bien una decisión, una determinación, una elección que hace la mujer para amar a su esposo por la gracia del Señor. Pastor, entonces en teoría esto pues es muy claro, ¿cierto? Pudiéramos recitarlo literalmente, pero en la práctica esto es definitivamente un desafío para todas nosotras las esposas. Entonces, ¿por qué existe esta tensión? Digamos, si suena tan fácil o si suena en la práctica, en la teoría tan claro, ¿por qué se hace tan difícil y por qué hay tanta tensión para amar si la palabra pues es sencilla, es clara para nosotros? Este tipo de preguntas siempre nos van a remitir a Génesis y vamos a llegar al capítulo más oscuro de toda la Biblia, que es Génesis 3, más oscuro para el ser humano, para la humanidad. ¿Por qué? Porque allí nosotros vemos la gran tragedia, la caída cósmica, donde no solamente cae el hombre, sino que toda la creación queda sometida bajo maldición también. Entonces, desde Génesis 3 nosotros vemos una resistencia interna, aún en los mismos creyentes. Luego de Génesis 3 nosotros vamos a ver cómo Adán
es restaurado juntamente con Eva, y luego de ellos vamos a ver que hay una resistencia en los mismos creyentes que se registran en los primeros capítulos de la Biblia. Y eso pues es como el fundamento. ¿Por qué en la práctica vemos ese desafío de amar? Es tan fácil decirlo, enseñarlo es sumamente fácil, es muy sencillo declarar qué debe hacer la esposa o el esposo teológicamente hablando, pero llévelo a la praxis, cómo se vive. ¿Por qué es ese desafío? Bueno, por el pecado, ese es el fundamento. Pero adicional a esto, o más bien desenglosando el pecado, especificándolo un poco más, la autora del libro destaca 4 obstáculos que ya mencionó la hermana Diana. El primero de ellos es un entendimiento erróneo del amor cristiano. ¿Por qué es difícil en la práctica amar al esposo, mis hermanas? Por un entendimiento tergiversado, erróneo de lo que es el amor cristiano. Ya mencionábamos que el amor cristiano no es un sentimiento romántico, sino una decisión conforme a la nueva naturaleza en Cristo. Es una determinación de hacer, obedecer lo que Dios me manda, que se ajusta a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Además, el amor es una respuesta de gratitud al Señor. Entonces, no es un sentimiento, es una resolución, una determinación que nosotros en obediencia al Señor lo hacemos, pero también lo hacemos por gratitud. El Señor Jesucristo nos ordena en Juan 13, 34 al 35, dice: un mandamiento no os doy, que os améis unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Lo que Cristo nos está diciendo en este punto es que debemos amar así como Cristo nos amó. Es un efecto de haber sido primeramente amados por Cristo. Entonces nosotros en consecuencia amamos. El amor cristiano o el creyente que entiende que ha sido amado se aparta del egoísmo, del orgullo y empieza a dar lo que otro también necesita y debe recibir por mandato de Dios, que es el amor. Ahora, si la mujer tiene una distorsión porque creció con una instrucción, con una pedagogía errónea sobre lo que es el amor, si fue adoctrinada por el matriarcado, por el feminismo, por la filosofía humana, por la psicología de los hombres y por todas las corrientes contrarias a la palabra de Dios, ella entiende que debe ser corregida en su entendimiento. Dios en su palabra corrige ese entendimiento. Las escrituras nos dan cada vez más luz y renuevan nuestro entendimiento. Tito capítulo 2, verso 3 al 4 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en el porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Es decir, que para corregir la mala comprensión de lo que es el amor, las mujeres jóvenes o las mujeres en general deben exponerse a la instrucción bíblica sobre lo que es el amor, pero también a la instrucción de otras hermanas que saben cómo es ese amor, que han vivido ese amor y que pueden ejemplificar ese amor. Una muy breve definición es que el amor es sacrificial, perdonador, tierno y respetuoso, con el propósito claro que enseña el mismo texto de Tito que estamos leyendo en el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces la mujer corrige su entendimiento, imita la conducta, obedece la instrucción de aquellas mujeres virtuosas y piadosas, y ahí empieza a corregir ese falso entendimiento de lo que es el amor, y tiene un propósito. Su propósito no es que su esposo entonces se va a volver a ella en muchísimo amor, porque puede que eso no pase. La esposa puede amar y no ver resultados, aunque creemos que los va a ver porque lo hacemos con fe. El propósito principal de la esposa que comienza a amar no va a ser ella misma, ella no es el fin del por qué está amando a su esposo. El fin es la causa de Cristo. Por eso el versículo dice: para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que ella tiene un propósito sublime,
y es que el Evangelio de Cristo corra y sea glorificado. Cuando eso se corrige en su entendimiento, tiene una motivación mayor, porque si la motivación es ella misma, pues va a caer en idolatría. Yo te amo para que me ames. Eso no es amor realmente, eso es idolatría. Una esposa que no entiende esto, actúa entonces como si fuera soberana sobre el matrimonio, lo que mencionábamos hace un momento. Voy a ejemplificar esto con algo que menciona la autora y me llamó la atención cuando lo leía. Es el caso de la esposa enojada que está, que tira los platos al piso, que quiebra eh, la cristalería y cosas así. Es ese caso tenso que ninguna de ustedes ha vivido, ¿cierto? Porque esto no pasa en nuestras familias. Yo espero que no. Puede que sí. Pero bueno, es ese caso de la esposa enojada, la tensión con el esposo. Tocan la puerta y el esposo le dice, abre. Y él esperando alguna solución y resulta que es el pastor. Ella cambia, no se esperaban la visita del pastor y el esposo le pregunta áspero y fuerte, ¿quién vino? Y ella le responde, mi amor, es el pastor. ¿Qué pasó en la mente de esa mujer? ¿Estaba iracunda? ¿Estaba con enojo, con gritería, con altanería, irrespetuosa y todo lo demás? Y en ese momento ella trata a su esposo diferente. Bueno, podríamos pensar que fue hipocresía, pero también podemos decir, ella en ese momento escogió tratar a su esposo diferente. Hubo una elección diferente. Podríamos pensar que a esto es que a lo que se refiere la autora cuando dice la elección de amar. Ella en ese momento se ve comprometida con alguien que representa la autoridad del Señor o que le comunica la palabra del Señor. Entonces delante del Señor se ve comprometida a no comportarse más y elige tratar diferente al esposo. Entonces, esto es un ejemplo bastante ilustrativo que nos lleva a otras cosas, y es que la esposa cuando está cargada, airada, herida, y quizás ella diga, tengo razones para tratar o pensar así de mi esposo, ella lucha inicialmente en su mente y sus pensamientos son, no lo quiero. En ese momento ella puede elegir amar y corregir sus pensamientos por pensamientos bíblicos. Entender que Dios va a renovar su entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ella puede pensar, no voy a vivir con él, eso es hipocresía, ya no siento amor, parecemos hermanitos, ya no tenemos intimidad, pues ¿para qué convivo con él? Ella puede pensar así, parecemos un par de hipócritas mostrando lo que no somos. Ahora, ¿somos hipócritas cuando hacemos algo sin sentirlo? Esto es algo que vale la pena plantear bien y definir bien. No necesariamente. Somos bíblicos. Cuando nosotros no sentimos amar, pero elegimos amar porque Dios nos manda. Nuestras vidas no son orientadas por los sentimientos, sino por la palabra de Dios, y eso lo sabemos nosotros claramente en muchos aspectos. Entonces, si la Biblia me manda amar a mi esposo, aunque yo no quiera, aunque no lo merezca, aunque esté airada, pues no soy hipócrita si decido amar, porque no estoy siendo guiada por lo que siento, sino por lo que mi Señor me ordena. Otro pensamiento puede ser, nunca cambiará, que es el ataque de la esposa, es que él creció así, siempre dependió de su mamá, ahora me ve como su mamá, es el hijo más grande que yo tengo, él no va a cambiar, piensan algunas mujeres. Pero cuando vienen a las escrituras, deben de caer en la cuenta de solo Dios lo sabe todo. Debo amar, aunque no lo sienta, aunque no vea más allá. Debo confiar y tener fe. Solo Dios lo sabe todo. Y aquí quiero, mis hermanas, citar nuevamente a Jay Adams, que es un consejero bíblico muy bueno para los matrimonios. Dice, muchas veces el poder de Cristo viene a nosotros en el mismo acto de obedecer. Esta declaración es como el proverbio que dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Haz, que Dios va a afirmar
lo que Él mismo ha declarado en tu vida. Haz la obra, simplemente hazla, y Él va a traer esa convicción de lo que tú estás haciendo es conforme a su palabra. Voy a repetir, muchas veces el poder de Cristo viene a nosotros en el mismo acto de obedecer. Yo he experimentado esto muchas veces en las consejerías de relaciones interpersonales, justamente en el momento del perdón. La Biblia nos manda a pedir perdón y a perdonar. Cuando los hermanos se enfrentan a ese acto de pedir perdón y perdonar, ahí sucede algo maravilloso. O sea, los corazones son quebrantados, lloran, se piden perdón, son restaurados. ¿Y qué ve uno allí en ese acto? Cómo Dios bendice la obediencia. Sigue diciendo Adams, no reciben el poder de Cristo los que se quedan esperando desobedientemente un milagro, en lugar de caminar adelante en fe obediente. Todo mandamiento de Dios debe darle al Hijo de Dios gran esperanza, porque, como ya señalé, Dios nunca pide que hagamos algo para lo cual no provea también las instrucciones y las fuerzas para cumplirlo. Hasta aquí la cita. Gloria al Señor, qué lindo, pastor. Qué bonito todo esto. Y bueno, nosotras como mujeres pudiéramos escoger, como decía alguna autora, lo bueno, lo mejor o lo excelente. Y digamos, en este caso, tenemos que tener la determinación de escoger amar a nuestros esposos, porque como tú dices, es obediencia, no es hipocresía, es obediencia al Señor. Y bueno, esperemos entonces que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo impacte tanto en nuestras vidas y obre en nuestros corazones de tal manera que sí podamos escoger lo mejor. Así entonces, pastor, vamos a pasar a nuestro segundo punto, y ese segundo impedimento, digamos que estorba a nuestro amor por nuestros esposos, y es el egoísmo. ¿Qué podemos decir sobre ese egoísmo de la esposa? Bien, el egoísmo de la esposa. El egoísmo, para ser breves y concisos y avanzar en el resto de la clase, es algo que destruye el matrimonio. La Biblia nos enseña desde Génesis 3 que el egoísmo, pensar en lo que yo quiero, en lo que yo decido, en lo que yo determino, en cómo yo veo las cosas y cómo me defino y me inclino por eso deliberadamente, es una autodestrucción y al mismo tiempo destruir a los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 lo parafraseo, y es que nos enseña a considerar a los demás como superiores. El egoísmo es lo contrario. El egoísmo es ponerme por encima de los demás y considerarlos como inferiores, como personas que están y existen para mi complacencia, para mi beneficio, a quienes yo puedo utilizar haciéndoles creer que los amo o haciéndoles creer que los sirvo. Pero todo eso son estrategias para que me sirvan en realidad a mí. El orgullo es una maquinación infernal realmente. El orgullo es algo destructivo, es egoísmo, es algo feroz. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, un texto que ha estado rondando ampliamente en estos días en mi vida y en las enseñanzas que he estado impartiendo en la congregación, es acerca de la sabiduría que desciende del cielo y la sabiduría de los hombres. El egoísmo se caracteriza por ser la sabiduría terrenal, la sabiduría humana. Es el conocimiento, la estrategia, el sentido de supervivencia que nace del corazón caído. Por lo tanto, es terrenal. Además, dice el texto que es influenciado por el diablo, es diabólica esta sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es producida por los hombres. Y allí hay egoísmo. Este egoísmo trae disensión, trae división, trae contienda, dice Santiago. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo decía las verdades con mucho amor a su pueblo, a los creyentes. También con mucha franqueza a aquellos que eran opositores de la fe. Santiago, vemos que en su carta escribe con demasiada franqueza al pueblo cristiano y le dice: ustedes tienen una sabiduría que es infernal, y esa sabiduría la están ejercitando y se están dividiendo, y eso evidencia el egoísmo. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 2, nosotros leemos también que en los postreros tiempos habrán hombres egoístas,
amadores de sí mismos. Así que esta es una característica de las personas ensimismadas y todo esto estorba amar. A mí me estorba amar creerme superior que mi esposa. Me estorba amar estar disputando. Usted no sé si le ha sucedido o si ha evidenciado a otras parejas que parecen un par de equipos que compiten, no son un mismo equipo, sino una competencia. Y lanzan y lanzan y lanzan argumentos para ver quién gana al final. Esa es la sabiduría terrenal, mirando quién gana la pelea. Y eso estorba el amor. Y amarse a uno mismo estorba el amor. Algunos ejemplos de egoísmo en el matrimonio, hermanas, piensen en esto, es negarse a ceder o reconocer errores. Yo no me equivoco. Puede pensar la esposa que es egoísta. Exigir cariño y detalles sin dar nada a cambio. Siempre quiere, quiere y quiere. Es como eh, eh, el proverbio que dice, la sanguijuela siempre pide y siempre exprime y siempre quiere más. Así es el egoísmo estorba el amor. El egoísmo también busca manipular al esposo con la intimidad. Usted quiere una cita, usted quiere que lo atienda, usted quiere una velada, bien, yo también quiero esto otro. Entonces hay una manipulación, una negociación de por medio. También usurpa el liderazgo del esposo, lo contradice con sus hijos o delante de sus hijos y delante de otras personas con motivaciones egocéntricas, no por la causa de Cristo, sino por motivaciones egocéntricas. Entonces todo esto son síntomas y señales de una mujer egoísta en el matrimonio. Todo esto, hermanos, contradice el diseño de Dios, pero la Biblia nos da las armas para enfrentar ese egoísmo. Para enfrentar el egoísmo es imitar a Cristo. Romanos 12:17 brevemente dice, no pagar mal por mal. El egoísta quiere venganza. Romanos 13:12 al 14 dice que debemos vestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. El egoísta siempre está pensando en sí y alimentar ese egoísmo con más pecados. Eso es proveer para la carne. Entonces, imitar a Cristo es lo contrario a proveer para la carne. Continúo con algo que dice la autora y es, los cristianos deben neutralizar lo malo con bendiciones y corrección, no con más maldad y egoísmo. Es mejor pensar cómo puedo mostrar amor en lugar de pensar cómo puedo conseguir amor. Qué tremendo todo esto, pastor. Bueno, que el Señor nos ayude porque si el egoísmo estorba al amor, pues debemos morir definitivamente al egoísmo. Así que entonces una primera conclusión de todo esto que hemos escuchado sería que el amor en el matrimonio pues no es un sentimiento caprichoso, sino más bien un acto de obediencia a Dios, ¿cierto? Es esa acción sacrificial de hacerle el bien al otro, en este caso a nuestros esposos. Y esa obediencia, entonces, en esa obediencia la esposa debe luchar contra las ideas equivocadas acerca del amor, porque probablemente tenemos muchas ideas equivocadas, y luchar también contra el egoísmo, que por la gracia del Señor pueden vencerse al vestirnos de Cristo, al tener el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros en dependencia de Él, porque por la gracia todo esto es posible. Amén. Pero entonces sabemos, pastor, que hay otros obstáculos, como lo mencionamos inicialmente, y otro de ellos es la amargura. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la amargura, pastor? Hermano, usted menciona esa palabra y siento un amargo en la garganta, en serio. La amargura es una cosa terrible, es algo muy destructivo, pero vamos a las escrituras justamente, o desde las escrituras vamos a extraer qué es esa amargura. En la Biblia la amargura describe principalmente, se le aplica, bueno, es algo que está en el corazón del hombre, entonces describe a una persona cuyo corazón se ha endurecido. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la amargura? Bueno, habla de un corazón endurecido, de modo que su vida y conducta resultan ofensivas a Dios y desagradable a los hombres. Entonces se trata de un corazón endurecido, de una conducta ofensiva hacia Dios y hacia los demás. La palabra amargura como tal, traduciéndola del griego al español de manera literal, es punzante, es agrio,
acre o áspero, y es contraria a la alegría, el deleite y el gozo del corazón. Esto lo leemos en el diccionario bíblico, la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia se asocia la amargura con hiel, con veneno, con plantas ponzoñosas y con el ajenjo. Esas son como las analogías, imágenes e ilustraciones que se utilizan para la amargura. Todas estas imágenes reflejan que se trata de algo que es tóxico, de algo destructivo, y también puede expresar en ciertos pasajes como una indignación profunda. Y nosotros vemos que el Señor Jesucristo se indignó en el templo, pero eso no fue amargura. Nosotros vemos que otros santos siervos del Señor, como los profetas, protestaban contra el pecado del pueblo, y eso no fue amargura. Pero hay indignación profunda que brota de un corazón amargado. No es legítima. ¿Por qué? Porque se caracteriza por el resentimiento, por un persistente rencor o un dolor intenso por experiencias difíciles, donde se olvida del gobierno soberano de Dios y se pone uno como el centro del universo, como si uno fuese Dios, y es como si yo estuviese siendo sumamente ofendido, como si yo fuera Dios, y por esa mala percepción que tengo de mí mismo, viene una gran ofensa, y esa gran ofensa se convierte en una profunda amargura. En síntesis, la amargura refleja un carácter duro, hostil e hiriente. Eso hace la amargura. Qué tremendo. Podemos decir entonces que la amargura es como un veneno o como un tóxico mortal para nuestro espíritu y nuestros matrimonios. Y esto es muy complejo, pastor, porque pues es un pecado que está definitivamente en muchas de las esposas cristianas, y es un pecado que definitivamente estorba el amor hacia nuestros esposos. Pero ¿cómo debemos saber, pastor, o cómo podemos, digamos, discernir que una esposa está teniendo todos estos estorbos de la amargura en su corazón, y cómo se puede lidiar con este pecado tan terrible? Bueno, mis hermanas, yo les voy a pedir en este punto que se quiten los guantes, la careta de boxeo, no estamos en un ring, y que con humildad, juntamente con ustedes, reconozcamos que estas cosas que voy a mencionar, que están en el libro, que la autora los detalla mucho más, se manifiestan en todos, en todos. Puede que en unas de ustedes se vea muy nítidamente todo esto, puede que en otras no tanto, pero sin duda está en cada una de ustedes, mis hermanas, está en cada uno de nosotros los creyentes, y por eso necesitamos todo el tiempo la gracia, el evangelio, la palabra del Señor, la ley de Dios que nos guía, que nos confronta, la gracia que nos capacita. En ese punto voy a hablar de manifestaciones comunes de la amargura. Manifestaciones comunes, es decir, que no voy a mencionar otras. Pero las más comunes: chisme y la difamación. La esposa amargada tiene poco o nada bueno que decir acerca de su esposo. Él es el peor hombre que ha conocido en el mundo. O sea, no tiene casi nada o nada bueno. No quiero ahondar más en cada una de estas cosas, pero podríamos hacerlo. Pero usted lo sabe. Usted sabe si esta es una característica, una manifestación en su vida. Desagradecida y quejumbrosa. Ignora lo que su esposo hace y se enfoca en lo que le falta. Desagradecida y quejumbrosa. No ve los actos, el esfuerzo, los desvelos, las madrugadas. No ve que su esposo sí hace. No lo ve o no lo quiere ver. Y se enfoca en lo que le falta. Juzga los motivos. Aún lo bueno lo interpreta con sospecha. Qué tremendo esto. Cómo la esposa amargada o el creyente amargado se cree el Espíritu Santo
y juzga los motivos de su cónyuge. Esto es tremendo porque la esposa amargada le dice al esposo, tú hiciste eso para quedar bien con otros, no porque me amas a mí. Tú hiciste eso porque el pastor te lo dijo, no porque en realidad te naciera del corazón, pero lo hizo, porque, o sea, eso fue lo que hizo. No ven que lo hizo, y es tremendo esto. Es egocéntrica, se centra en el sufrimiento y en la comparación. Yo estoy así, yo me siento así, yo estoy mal, yo necesito, no sé si cita con psicólogo, psiquiatra, con un terapeuta de familia, un montón de cosas, yo, sí misma, que es egocentrismo, y luego compara, yo lo haría mejor. Es que si yo fuera hombre, mejor dicho, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque estos son manifestaciones de una esposa que está luchando con la amargura, y la amargura, como decía la hermana Diana, es algo tóxico, algo que corroe por dentro. Otra manifestación es la tristeza excesiva, vive sin gozo ni paz, está oprimida por los pensamientos negativos, hay una falta de contentamiento y todo el tiempo es en un descontento, es como una vez le decía a los hermanos en la congregación, que hay creyentes que pareciera que fueron bautizados en zumo de limón, una cara agria, amarga, no hay sonrisa, no hay gentileza, no hay amabilidad, no hay ternura, no hay dulzura, nada de eso. Y ahorita vamos a explicar por qué, porque piensan que es una debilidad. Ahorita vamos a ver eso. También se caracteriza por venganza, devuelve el mal con más mal. Si él me hizo esto, yo se lo voy a hacer el doble o el triple. Y esto sale de boca de mujeres creyentes. Pensamientos incubados, y esto es interesante porque es algo muy común, muy característico, y es una de las primeras evidencias de la mujer amargada. No perdona ni olvida, revive una y otra vez lo pasado. Y el esposo le dice, pero es que ya hablamos de esto, ya tú me perdonaste. Sí, pero yo no lo he podido olvidar, pero ya lo perdonaste, ¿por qué lo vuelves a traer sobre la mesa? Es que no he podido pasar la página. ¿Por qué? Porque hay amargura. Pérdida de gozo, se endurece hacia el Señor, descuida su vida de piedad y se refleja en una ausencia del fruto del Espíritu. Entonces su vida de devoción decae, la oración es una oración porque sabe que tiene que orar, así como porque le toca, no porque hay pasión. Cristo ha perdido su encanto para ella, la belleza de Cristo como que no la puede ver, y allí nos damos cuenta que una mujer está en gran amargura. Entonces todo esto son manifestaciones. En resumen, la esposa amargada se ve siempre como la víctima, y que el problema está en el esposo, no en ella. Él es el culpable. Ella acepta, si acaso, unas cosas porque sabe que debe aceptar por su conveniencia, pero el problema es él. Ahora, ¿cómo lidiar con la amargura? En otras palabras, ¿cuál es la cura para la amargura? Cristo y su precioso evangelio siempre es la solución definitiva contra todo pecado. Siempre piensen en esto, mis hermanas. Yo recuerdo una pareja que llegó a nuestra iglesia hace muchos años y me decían, yo vengo de otra iglesia, pastor, de una iglesia reformada también, yo vengo de otra iglesia porque es que el pastor de nuestra iglesia siempre predica el evangelio. Y yo les dije, aquí van a escuchar el evangelio, hermanos. Entonces miren qué van a hacer, porque siempre van a escuchar el evangelio. O sea, la predicación bíblica siempre predica el evangelio. Miren los primeros capítulos de la carta a los Corintios. Usted se va a dar cuenta que hay pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Llega al capítulo 13 y se habla sobre el amor, pero la solución Pablo la establece en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 Pablo dice, porque esto es lo que yo les he hablado, que Cristo vivió, que Cristo murió, porque vivió, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras, que fue visto por estos, por aquellos. Pablo lo que hace es decirles, lo que ustedes necesitan es el evangelio. El evangelio resuelve los peores problemas del matrimonio. A veces creemos que necesitamos soluciones muy sofisticadas, pero lo que realmente necesitamos es
el Evangelio. Volver al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvar y para transformar. Ahora, en la práctica, los recursos que Dios nos da incluyen reconocer, tomar conciencia y admitir humildemente que es una persona amargada. Si usted identifica una o varias de las anteriores manifestaciones en su vida, escriba: esta manifestación está en mi vida, lo reconozco, o declárelo en oración delante del Señor, confiésele al Señor eso. O sea, tome conciencia, admita eso, cuénteselo a alguien. O sea, no es pecado ser vulnerable, no es pecado mostrar debilidad, al contrario, el Señor está con los contritos y humillados. Entonces es necesario, el poder de la gracia prospera y opera en la debilidad de nosotros, y es allí donde nosotros debemos de reconocer. La otra herramienta es confesar y pedir perdón. Hay que asumir responsabilidad, no más excusas. Nosotros, como creyentes, en ocasiones nos descuidamos y llegamos a un punto de descuido donde creemos que somos demasiado justos y demasiado santos, y donde creemos que ciertos pecados no están en nosotros. Y entonces, cuando se nos acusa de ese pecado o se nos evidencia ese pecado, empezamos a presentar excusas y a defendernos, y presentamos un montón de excusas y queremos defendernos, pero sí es claro que en mí hay amargura, otros lo ven, el espíritu me redarguye, mi conciencia también me acusa. Pues, ¿qué debo hacer? La palabra del Señor es clara. ¿Qué debo hacer? Asumir responsabilidad, dejar las excusas a un lado. ¿Por qué? Porque la amargura es como una enfermedad, un tóxico grave, amenaza la vida de quien la padece y también contamina a quienes lo rodean. Hebreos capítulo 12:15 dice: mirando bien que a nadie le falte la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os perturbe, y por ella muchos sean contaminados. A veces vemos comportamientos de nuestros hijos y decimos: este muchacho necesita una cita con un especialista, con un psicólogo de niños, o esa falta de control, o ese temperamento tan irascible, tan iracundo, que no, eso es que hay que trabajar en la personalidad de él, en el carácter de él, en el temperamento. Y empiezan a leer los papás libros, a documentarse, a buscar citas con terapeutas, cosas así, e ignoran que el comportamiento del hijo puede ser un fruto de la amargura que está dentro de la misma casa. La respuesta de un esposo áspero, las relaciones con la mamá, con los hermanos, en la congregación, con los vecinos, tensas. ¿Por qué? Porque es que por esa amargura muchos son contaminados. Entonces, la amargura es algo que me amenaza a mí, pero es como una virosis que se contagia fácilmente y brota en los otros rápidamente. Es como una pandemia que se expande rápidamente. Otro recurso es renovar la mente, reemplazar, esto ya lo ha mencionado la autora, pero lo vuelve a recapitular acá, y es que debemos reemplazar pensamientos de enojo y resentimiento con la palabra de Dios. Y en este punto hay que recordar cuánto hemos sido perdonados en Cristo. A mí me ayudó a entender esto un libro que leí hace años con mi esposa, que se llama Cuando pecadores dicen acepto. Ese libro fue un remedio para mí en este punto. Si Cristo me perdonó a mí, que soy un miserable pecador, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi esposa? Que en comparación conmigo, si yo me comparo con Cristo, yo soy la peor porquería, el peor hombre. Y Cristo me perdonó a mí. ¿Cómo no la voy a perdonar a ella? ¿Cómo no la voy a perdonar a ella? Si se compara conmigo, los dos somos un par de miserables pecadores. Y Cristo me perdonó a mí. Entonces eso a mí me capacita, ese pensamiento de que Dios me perdonó siendo lo que soy, cayendo en lo que yo había caído. Y para eso pues también debe haber una conciencia de que nosotros éramos terriblemente pecadores lejos de Dios. Otro recurso es elegir la bondad. Antes de buscar cambiar al esposo, la esposa no es
el Espíritu Santo. Quien cambia al esposo es el Espíritu Santo. La esposa puede contribuir con ciertas acciones que debe hacer como esposa, pero no es la que cambia al esposo. La esposa debe examinar su propio corazón y responder con misericordia, ser bondadosa, practicar el bien, decidir hacer el mayor bien posible a su esposo, aun cuando éste no lo merezca. No merece que usted se levante y le sirva el plato de comida porque llegó muy tarde, por estar con sus amigos jugando fútbol, en lugar de compartir con usted cuando usted lleva mucho tiempo diciéndole que comparta con usted y él no lo ha querido hacer y no le ha dado lugar a usted. Hágale el bien. Pero es que eso es humillarme, sí. Eso es mostrar a Cristo. Cristo se humilló. Eso debe tener unos equilibrios también. Y ya vamos a tocar un poco eso. Escuchen lo que dice la Escritura. Toda amargura y enojo, e ira y gritería y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos. Entonces, en lugar de la amargura, seamos benignos los unos con los otros. En lugar de la amargura, misericordiosos, perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo, dice Efesios 4:31 al 32. De esta forma, el contraste queda claro, mis hermanas. La amargura envenena el corazón y destruye el amor. La gracia de Cristo, en cambio, lo sana y lo transforma en bondad, gratitud y perdón. Eso hace la gracia del Señor. Qué precioso. Y bueno, pastor, qué desafío tan grande tenemos nosotras por delante para continuar mortificando nuestros pecados y bueno, apelando a la misericordia del Señor, porque definitivamente la amargura no es un obstáculo pequeño. Ya vimos entonces en el texto que leíamos de Hebreos que la amargura definitivamente es algo perturbador para nosotras en el espíritu. Y definitivamente no podemos verla como un gato pequeño, ingenuo, inocente, sino más bien como un león salvaje, feroz, que nos puede devorar en cualquier momento. Si nos descuidamos, si definitivamente nos hacemos las de la vista gorda con este tema tan importante para nosotras, entonces estar alertas en nuestros matrimonios. Bueno, pastor, seguimos con el último obstáculo, que es el temor, porque el temor impide amar a nuestros esposos. ¿Qué nos puedes decir de este tema, pastor? El temor neutraliza. Eso es algo importante. El temor no te da como un impulso, te deja neutro, estás quieto, no avanzas y por el contrario muchas veces puedes retroceder. Entonces el temor neutraliza y en el peor de los casos suprime, anula el amor, y esto es importante. ¿En qué manera nosotros debemos entender que el temor estorba el amor de la esposa por el esposo? En primer lugar, entendiendo que la esposa, a causa del temor servil, se le imposibilita o se le dificulta amar. Cuando el esposo vive en pecado, con violencia, borrachera, tiranía o un esposo descuidado, la esposa puede llegar a temerle al punto de sentirse subyugada, amenazada. Ese temor termina apagando el amor. Teme a un hombre que es muy tosco. Por otro lado, está el temor a la sumisión, que es el otro extremo. La esposa que lucha por controlar el hogar teme que amar y sujetarse sea sinónimo de debilidad. Para evitar que su esposo abuse de ello, se endurece y se resiste a amar. Y entonces ella dice, si yo le hablo pasito a este hombre, si yo soy tierna con él, se me monta encima y ya me manda. Iba a decir algo, pero se me fue la palabra. La cura, mis hermanas, para estos dos extremos es la confianza, y la autora cita el Salmo 27 y creo que es muy acertada cuando cita el Salmo 27 porque dice, este Salmo de David, él dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces está hablando del temor. ¿Y por qué no va a temer? Cuando vinieron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, con todo esto yo estaré confiado. Entonces David está hablando de las amenazas más grandes
que puede experimentar el hombre. Y él dice, la manera de vencer ese miedo, esas amenazas, es estar confiado. La confianza en el Señor es el fundamento para vencer el temor y así amar, mis hermanas. Así es. Y bueno, a la luz de todo esto, pastor, en consonancia con lo que estamos escuchando, temer amar a nuestros esposos es en el fondo como un reflejo de la falta de confianza. Es Total, así, ¿cierto? total. Por eso el apóstol Pedro, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, alienta a las esposas a imitar la fe de Sara. En 1 de Pedro 3, ahí les dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de quien vosotras sois hechas hijas, haciendo bien y no teniendo ningún temor. La idea aquí es clara. Aunque haya oposición o riesgo, la mujer debe obrar con valentía, confiando en el Señor, no concediendo o no cediendo frente al temor, no paralizándose frente al temor, sino confiando en el Señor, repitiendo lo que decía el salmista, con todo yo estaré confiada en el Señor. Mi esposo es esto, mi esposo es esto, mi esposo es esto. Lo voy a amar porque yo confío en el Señor y en el poder de su gracia, en el poder de su Espíritu. Ahora vamos a concluir con la solución global para todo esto, mis hermanas, y es que todo esto que estorba y muchas otras cosas que no se mencionan, tienen una solución, y es que la esposa debe vestirse de amor, como dice Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Vestirse de amor significa imitar a Cristo en el diario vivir. El apóstol lo define magistralmente en 1 Corintios capítulo 13. Y quiero hacerlo bastante práctico. Es algo que aprendí de un profesor en el seminario. Y voy a pedirle a la hermana Diana que lea los versículos 4 al 8 de 1 Corintios 13, sustituyendo la palabra amor. Usted también podría hacerlo en su casa si quiere, sustituyendo la palabra amor por su propio nombre y añadiendo donde está implícito. Hay unas partes donde no dice amor, pero está implícito amor, y allí también se pone el nombre de Diana. De modo que el pasaje se convierta en un espejo personal, y qué bueno que ustedes en sus casas hagan el ejercicio también. Diana, adelante, mi hermana. Bueno, pastor, primero que todo, pues espero que esto sea una realidad de mi vida. Definitivamente es mi oración que yo pueda cumplir con todo esto y que el Señor se glorifique en nosotros, dándonos mucha gracia para poder ser el reflejo de este amor tan bello que vemos en 1 Corintios. Entonces, el texto diría de esta manera: Diana es sufrida, Diana es benigna, Diana no tiene envidia, Diana no es jactanciosa, Diana no se envanece, Diana no hace nada impropio, Diana no busca lo suyo, Diana no se irrita, Diana no piensa el mal, Diana no se goza de la injusticia, Diana se goza de la verdad. Diana todo lo sufre, Diana todo lo cree, Diana todo lo espera, Diana todo lo soporta. Diana nunca deja de ser. Gracias, mi hermana. Me da hasta risa pronunciarlo, porque definitivamente esto debe ser la realidad que impacte nuestra vida práctica, y todo el tiempo poder reflejar esto con nuestros esposos. Maravilloso. Bueno, gracias, mi hermana. Este ejercicio nos recuerda que para amar como debemos en el matrimonio, definitivamente necesitamos a Cristo. Sí. La única persona que cumple perfectamente, de manera inalterable, ininterrumpida, inquebrantable, esto que dice 1 Corintios 13, 4 al 8, es Cristo. Usted y yo podemos poner nuestros nombres allí y darnos cuenta que usted y yo fallamos constantemente, de una u otra manera, en cada una de estas, pero constantemente estamos creciendo en una y en otras, y cada vez nos vamos perfeccionando. Pero quien lo cumple a la perfección es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos vestirnos de Cristo. Nosotros reflejamos estas cualidades de manera imperfecta, pero Cristo las refleja de manera perfecta y constante. Por eso, hermanas,
necesitamos crecer en el conocimiento de Cristo para vestirnos de ese amor de Cristo. Brevemente, ¿qué enseña Pablo en 1 Corintios 13? Los versos 1 al 3, él enseña que sin amor todo lo demás pierde su valor. Los corintios estaban fascinados con los dones espirituales, pero Pablo les dice que incluso los dones más impresionantes, hablar en lenguas, profetizar, tener una fe que mueve montañas o dar la vida misma, sin amor no sirven de nada. El mensaje aquí es claro: sin amor toda obra, sacrificio carece de fruto. Toda obra o sacrificio carece de fruto. En el matrimonio de nada sirven los esfuerzos o las buenas intenciones si no están cimentados en el amor de Cristo y en el amor a Cristo. Yo lo hago por causa de Cristo. Mi esposo no merece muchas cosas, pero Cristo merece que yo le obedezca por amor a Él. Entonces yo hago lo que hago. Eso es lo primero que enseña Pablo. En los versículos 4 al 8 enseña que con el amor todo cobra sentido y con el amor hay edificación. Entonces él da unos aspectos negativos y positivos para describir el amor. Veamos los aspectos negativos. El amor no tiene envidia, no presume, no se engrandece. Es decir, el amor no compite ni busca superioridad, al contrario, celebra los logros del otro. Aquí las esposas deben tomar nota. Y esto es clave para el esposo. Para el esposo es tan alentador que usted, en lugar de criticarle, de ponerle el dedo sobre la llaga, usted más bien celebre, le aplauda y le reconozca qué esforzado eres, mi amor, levantarte tan temprano, llegar tan tarde, ganar el alimento y lo que consigues para la casa y muchas otras cosas buenas que con toda seguridad su esposo que teme a Cristo sí hace, o que por la gracia común de Dios en él están virtudes de Dios en él, aunque no sea creyente. Eso sucede en la gracia común de Dios. Por ser imagen y creación de Dios, el hombre imita cosas de Dios, aunque haya caído. El amor no hace nada indebido ni busca lo suyo. El amor respeta, cuida el tono, hermanas, la actitud y se deleita en dar antes que exigir. Esto, hermanas, tomen nota, por favor. Respeta, cuida el tono. El tono es tan importante, hermanas. El gesto es tan importante. No se irrita ni guarda rencor. El amor sabe perdonar. No acumula ofensas ni reacciona con ira. Algunas de ustedes tienen conocimientos en contabilidad. El apóstol Pablo aquí está utilizando un término contable: guardar rencor. Es como si tuvieran un archivo, un historial de todas las fallas del esposo. El amor no hace eso. No acumula ofensas. No reacciona con ira. No se goza de la injusticia, sino de la verdad. No se alegra del error del otro, sino de la restauración. Hay esposas que con ironía celebran la falla del esposo, como que, te lo dije, si ves que te lo dije, bravo, te equivoco. Hermanas, es verdad lo que les estoy diciendo, aunque parezca que estoy exagerando. No estoy exagerando, ustedes saben, y puede que a usted no le pase, pero hay mujeres que lo hacen de una manera mucho más explosiva y se alegran del error del otro. Pero el amor no hace eso, no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Y de manera positiva, o lo que sí es el amor, o cómo se evidencia positivamente el amor es paciente y benigno, soporta, acompaña y actúa con bondad constante. El amor cubre, confía, espera y persevera. No expone debilidades. No está hablando con la mamá, exponiendo las debilidades con otra persona, con conocidos, no, a menos que sea necesario por el testimonio de Cristo. Hay ocasiones donde es necesario exponer debilidades, pero aún ahí es necesario que el esposo sepa que se está haciendo eso por el bien del matrimonio. No expone debilidades, cree lo mejor, mantiene la esperanza y permanece firme en la adversidad. Y esto es una gran necesidad identificada en las consejerías, mis hermanas. Las mujeres exponen las debilidades fácilmente de sus esposos, se quejan, a veces inconscientemente. Se hacen unos comentarios que las tiran prendidas y el que sabe se las coge en el aire. Entonces uno dice, esto aquí están cayendo esquirlas, porque uno sabe cuando hay una discusión tensa. Puede que otros no se den cuenta, pero uno sabe cuando hay una cosa tensa en los matrimonios. El amor nunca deja de ser. A diferencia de los dones que menciona el texto,
y pues del atractivo también y muchas otras cosas del físico, el amor de Dios permanece y trasciende. Por eso este amor debemos imitarlo. Mi hermana, puedes concluir, mi hermana. Sí, bueno, acá podemos concluir diciendo que el amor verdadero pues no es una emoción pasajera, no es una emoción trivial, efímera, ni un logro humano. Definitivamente el amor de Dios en Cristo se recibe por la gracia del Señor y se refleja en nuestra vida diaria. Y solo cuando este amor del Señor es derramado en nuestros corazones y llena nuestros corazones, pues puede desbordarse entonces hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra familia, hacia el prójimo. Entonces, que el amor llene e impacte nuestra vida de tal manera que podamos amar verdaderamente a nuestros esposos.